Do you like being the skunk at the garden party? ¡Amo! ¡Amo ser el topper dentro del Estado! Soy el que destruye el Estado desde adentro. Soy el, es como estar infiltrado en las filas enemigas. A lot of people have pegged one word to Argentina's new president, and that is crazy. He's known across Latin America as El Loco. Headlines about Argentina's president, Javier Milei, range from him being a tantric sex guru. ¿Y el sexo tántrico seguís por ahí? ¿Seguís? Pues te escuché una vez que habló del Sí. sexo. ¿Practicás? Sí, claro, fui profesor. To his 4 cloned mastiffs that he named after libertarian icons he loves. But all of that, his crazy hair, that's the superficial stuff. What makes Javier truly unusual are his ideas. In a country that has been dominated by socialism for a century, policies that took Argentina from being one of the wealthiest countries in the world to a country facing 200% inflation, he wants to take the country in a radically different direction. Milei is a proud libertarian, actually calls himself an anarcho-capitalist, and says that the best person to fix the state is the person who hates the state. During his campaign, Milei made his intentions clear. Yo prefiero que explote y que se lleve puesta a toda esta basura de casta política. Which is exactly what he's now doing. Milei has introduced the most radical austerity measures in modern Argentina. This is why people voted for him. Change. Someone who could shake things up in a way that could turn out to be life-saving, even if it meant short-term economic pain. People were sold on his ideas and willing to sacrifice for the Milei project and the future of the country. But will it work? Not all Argentinians think so, at least not right now, and not everyone is willing or able to wait for things to improve. In April, with food prices rising and poverty up 10%, tens of thousands of Argentinians took to the streets to protest Milei's aggressive measures. A few months ago, Milei showed up at Davos, the alpine mountain resort that hosts the annual World Economic Forum. This is a place where historically people who all think the same way go to drink expensive champagne and tell each other how smart they are. But there Milei was. He arrived flying commercial, and he blew all of that up. He got on stage and said, listen, you're not all that smart, and by the way, you're wrong. Here's what he said in his speech. Today, I'm here to tell you that the Western world is in danger. And it is endangered because those who are supposed to have to defend the values of the West are co-opted by a vision of the world that inexorably leads to socialism and thereby to poverty. Whatever you think about his ideas, whatever you think about that speech, it was undeniable. His appearance there was electric. All of which is why I was so excited to sit down with him today. And despite having called journalists extortionists, liars, imbeciles, freeloaders, donkeys, and ignorant, for some reason, he decided to sit down with me. Here's my interview with Argentinian President Javier Milei. President Milei, welcome to Honestly. Muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí. I know you've been in meetings today with Mark Zuckerberg and other leaders in Silicon Valley. Earlier this week, you spoke down the road at Stanford University. For months, students at that university have been calling for intifada. They've been chanting on behalf of groups like Hamas. These are meant to be some of the best and brightest students, not just in America, but in the entire West. And I wonder how you understand the appeal of intifada and the sort of self-destructive impulse that's taken hold among so many of the smartest people in this country and across the Western world. Si usted recuerda, cuando yo fui a Davos, mi conferencia arrancó diciendo que Occidente está en peligro, porque básicamente estábamos poniendo trabas y estábamos torpedeando aquellos valores que hicieron grande a Occidente. Y eso está ocurriendo porque básicamente el socialismo ha ganado la batalla cultural. Equivocadamente, los liberales o libertarios creímos que con la caída del muro compramos la idea de Fukuyama, el fin de la historia, y que el socialismo estaba literalmente muerto. Sin embargo, el socialismo se reagrupó en el Foro de San Pablo
trasladó la lucha de clases que planteaba el marxismo originalmente al resto de los aspectos de la sociedad. Y con una estrategia a lo Gramsci se metió en el Estado, se metió en los puestos del Estado, se ha metido en la educación y se ha metido en los medios de comunicación y en la cultura. Y de esa manera dieron la batalla cultural y la ganaron. No porque fueran mejores que las ideas de la libertad, sino por el propio hecho que los libertarios no hemos dado la pelea. Y hoy, digamos, en Estados Unidos se está viendo cómo esa batalla cultural, ellos la ganaron, y eso hace que, digamos, hoy en Estados Unidos se persiga a los estudiantes judíos, situación que podrían extenderla después en otro momento al resto de los judíos y después al resto de los occidentales, y además terminan defendiendo a regímenes, digamos, o agrupaciones asesinas, como el caso de Hamas. Y eso, digamos, es como consecuencia de que ellos han dado la batalla cultural. De hecho, digamos, la izquierda es tan fundamentalista en esto que de hecho, por ejemplo, en mi país y en otros países, personas de izquierda, aún con orígenes judíos, digamos, están del lado de los terroristas o de agrupaciones terroristas, como el caso de Hamas, y hasta condenan al propio gobierno de Israel por defenderse, por hacer uso de su legítima defensa. Y eso es una consecuencia de que los libertarios no hemos dado la batalla cultural. Y por eso yo en Davos dije, Occidente está en peligro. Pero hay dos cosas muy positivas. En primer lugar, alguien que viene desde la batalla cultural, como es mi caso, y que parecía imposible que llegara al poder, digamos, llegué a ser presidente de un país que durante 100 años abrazó estas ideas nefastas y socialistas que han hecho de que Argentina, de ser el país más rico del mundo, se convirtiera en el 140 y que hoy tenemos 55% de pobres y 15% indigentes. Lo que yo estoy alertando es que no hace falta que el mundo tenga que sufrir semejante debacle para escapar de las ideas del socialismo. Y una de las cosas que yo suelo decir, digamos, yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Algo así como la historia de Terminator. Bueno, de hecho, Schwarzenegger es libertario. Pero al margen, digo, de la cuestión risueña, esto se debe a que no se ha dado la batalla cultural. Pero alguien que viene a la batalla, como mi caso, ha podido llegar al poder. Ese es un punto no menor. Y segundo, al llegar al poder, yo nunca dejé de dar la batalla cultural y ahora el micrófono es muchísimo más grande, el nivel de alcance es más grande. Las cosas que yo dije en Davos, yo las venía diciendo desde hace mucho tiempo, pero diciéndolas siendo presidente de un país y siendo el primer presidente libertario de la historia de la humanidad, el efecto es muchísimo más grande. Y la parte más positiva es que a partir de estos discursos muchísima gente está despertando. De hecho, cuando yo inicié mi carrera política, en mi primer discurso político, cuando cerré el discurso dije, yo no vengo aquí a guiar corderos, yo vengo a despertar leones. Y afortunadamente lo que estoy viendo es que a nivel mundial hay muchos leones libertarios despertando. Por lo tanto, si bien el presente está luciendo oscuro, creo que están floreciendo las bases de un futuro mucho mejor. Do you see those lions awakening only in Argentina or all over the world? And where do you see them here, given that you've been here for the past few days? Dos cosas. En el caso de Argentina, digamos, es más evidente porque llevamos 100 años de decadencia, porque contra todo pronóstico llegamos a ganar la presidencia y están pasando cosas verdaderamente increíbles. Yo he estado contando en distintas reuniones que increíblemente, mientras que estamos haciendo el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad, y cuando
en la historia argentina los ministros de Economía a lo máximo que podían aspirar era a no ser insultados. Cada vez que voy a un acto con mi ministro de Economía es ovacionado. No solo eso, si nosotros, miramos mi imagen es más alta que en el propio momento en el que asumí, a pesar de estar haciendo este ajuste. Es más, la aprobación de la gestión también ha mejorado y no solo eso, si hoy fuéramos a una elección, estaríamos en condiciones de sacar el 60% de los votos. Y eso, en realidad, más allá de la dinámica de imágenes, intenciones de votos y demás, lo más importante es que significa un cambio de época. Es decir, estamos haciendo esto, es una situación absolutamente dolorosa, pero la gente interpretó y asimiló que todos los atajos del populismo y del socialismo no funcionan. Y eso es un elemento para ser muy optimista. Y respecto al mundo soy también muy optimista, porque para lograr esto en Argentina, antes estuve dando la batalla cultural durante 10 años. De hecho, yo suelo contar que cuando empecé a dar la batalla cultural en los medios, estaba más solo que Adán en el Día de la Madre. Y en ese sentido, lo que yo noto es que el mundo está mucho más abierto y es mucho más rápido el mecanismo por el cual se difunde estas ideas en el mundo. Y respecto a lo que tú me comentas sobre las charlas que he tenido en estos días con distintos gigantes tecnológicos, ellos, están profundamente comprometidos con las ideas de la libertad y se sienten profundamente atractivos con mi visión libertaria del mundo y mi odio hacia las regulaciones. You're sitting in a place with the greatest human capital, arguably, in all of America. The reason that a terrible 2-bedroom house costs $2 million, $3 million here in Palo Alto is because they want to be around other brilliant people building companies. Because of Argentina's economic collapse and because of the double-digit inflation over the past decades, your human capital has fled. What are you going to do to bring back the best and the brightest to your country? Bueno, ese capital humano maravilloso que tiene Argentina y que se fue del país, se fue porque fue agredido sistemáticamente por el Estado. Fue agredido sistemáticamente con la inflación. Nosotros le hemos quitado 13 ceros a la moneda. No solo eso, sino que además hoy podríamos sacarle 3 ceros más a la moneda. Además, Argentina, en los últimos 10 años, su PBI per cápita ha caído cerca de 15%. Si miramos la historia de los últimos 100 años, es claramente una catástrofe, porque es el país más rico del mundo, o uno de los 5 más ricos del mundo, hoy es 140. Tenemos 55% de pobres y 15% de indigentes. Entonces, se ha vuelto un lugar muy agresivo para cualquier persona. Y cualquier persona que tenga capital humano, se va a ir porque justamente está siendo agredido. Es más, esa idea inmunda, repulsiva, repugnante de la justicia social, justamente eso atenta contra el capital humano, porque si vos estudiás, trabajás, te esforzás y te va bien, el Estado va a venir y te va a robar tu dinero y se lo va a dar a alguien que no hizo nada. Y eso es un mecanismo para expulsar talento. Bueno, nosotros estamos revirtiendo 100 años de historia y te lo digo con dos cosas nada más. En los primeros meses, concretamente en el primer mes de gobierno, nosotros enviamos 1000 reformas estructurales. De hecho, la reforma estructural más grande que se había hecho en Argentina fue en los 90 con Menem. Y si hoy termina de pasar la ley de bases en el Congreso y el DNU está vigente, nuestra reforma es 8 veces más grande que la de Menem. No solo eso, sino que además esta reforma implicaría que Argentina diera un salto en libertad económica de 90 puestos. De hecho, comenzaría a parecerse a países como Alemania, como Italia, como Francia. Sin embargo, ese no es nuestro objetivo. Nosotros queremos ser el país con máxima libertad económica del mundo. Es decir, replicar el milagro, por ejemplo, de Irlanda, que es ser el país más miserable de Europa,
hoy tiene un PIB per cápita 50% mayor que el de Estados Unidos, o ser como Suiza, ¿sí? Digamos, o ser como Luxemburgo, o ser como Australia o como Nueva Zelanda, digamos, a pesar de las retracciones que están teniendo en términos de libertad económica. Pero aun cuando esos fueran buenos modelos, nosotros somos mucho más ambiciosos. Tenemos todavía pendiente 3.200 reformas estructurales más y estamos comenzando ahora a analizar ciertas normativas que son mucho más complejas de rastrear, pero que de hecho vamos a empezar a hacer trabajos con inteligencia artificial para empezar a limpiar todas esas trabas que están deteniendo el progreso de Argentina. Entonces, en ese sentido nosotros somos muy optimistas, porque además no solo que estamos dando esta batalla en el plano económico y en el plano político, no hemos abandonado la batalla cultural. Y todo esto va a generar una situación donde Argentina vuelva a crecer muy fuertemente. Es más, una de las cosas que nosotros estamos buscando es que Argentina se convierta en uno de los 4 polos de inteligencia artificial del mundo. Porque vos tenés Europa súper regulado y por ende no se puede expandir. Tenés Estados Unidos con una situación absolutamente temerosa, tibia, gris. Y tenés China que no sabe lo que estás haciendo. Entonces nosotros estamos proponiendo a estas grandes empresas que vengan y se instalen en Argentina y que recreemos el paraíso desde la Argentina. No solo van a volver los argentinos que se fueron, sino que además otras personas talentosas del mundo van a venir a la Argentina porque vamos a hacer de Argentina un paraíso. So you were actually at Meta recruiting people? No, los estoy convenciendo para que vengan. No solo a la gente de Meta, sino a la gente de Apple y a la gente de Google, digamos, y también digamos, a las empresas de Elon Musk. Nunca en la historia de Argentina un presidente tuvo la posibilidad de hablar con todos los empresarios más importantes del mundo. Por lo tanto, digamos, esto es bastante novedoso. Quiere decir que somos un caso interesante. There's a few numbers I just want to read to you. Last year, the price of milk went up 186% in your country. The price of eggs increased by 280%. For comparison, in last year in America, eggs increased by 30% and people lost their minds. I listened to an interview with an Argentinian shopkeeper who said he's basically stopping to put price tags on things because that's how quickly the prices are going up. Now, you warned people when you were running for office that this is what it was going to look like. You were going to have to force pain. You called it fiscal shock therapy, and things were going to get worse before they get better. But now people in your country are saying, I can't afford milk. I can't afford eggs. I can't afford meat. What do you say to the people who are so far away from this economic vision that you're heralding? Bien, en primer lugar, lo que hay que tener claro cuál es la situación en la cual nosotros asumimos. Cuando un país tiene déficits gemelos, o sea, fiscal y externo, por 4 puntos del PBI, es una alerta amarilla. Cuando usted tiene un déficit de 8 puntos del PBI, es una alerta roja y usted va a ir a una crisis enorme, como las grandes crisis que tuvo Argentina. Nosotros heredamos 17 puntos del PBI. No entra en la cabeza de ningún humano el tamaño del problema que hemos heredado. De esos 17 puntos, 15 eran generados por el gobierno, donde 5 estaban en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Entonces, la pregunta es, nosotros teníamos ese déficit de 15 puntos del PBI que teníamos que enfrentar. Al mismo tiempo, la inflación, cuando nosotros llegamos, por ejemplo, en diciembre, en mayorista fue 54% mensual. Eso anualizado da 17.000%. Por lo tanto, digamos, Argentina estaba camino a una hiperinflación que iba a dejar 95% de pobres y 60% de indigentes. Eso era lo que nosotros enfrentábamos. Como consecuencia de ello, nosotros decidimos hacer un ajuste fiscal de shock por varias cuestiones. Primero, porque todos los ajustes de shock, sacando el del 59, en Argentina fueron exitosos y todos los ajustes graduales fueron fracasos. Segundo, para hacer un ajuste fiscal gradual, usted necesita financiamiento. Y Argentina, además, se le había caído hasta el financiamiento del Fondo Monetario Internacional.
Cuando vos vas a hacer un ajuste de shock, implica un aumento del ahorro. Y como Argentina no generaba ningún tipo de confianza, no tenía contrapartida de inversión. Y por lo tanto, necesariamente iba a ser recesivo. Y nosotros eso se lo explicamos a la sociedad. Es cierto que Argentina acaba de tener una recesión muy fuerte, pero también es cierto que los datos de abril y de mayo empiezan a dar signos de recuperación. Y la inflación mayorista, que venía al 54% mensual, ahora ha bajado al 3,5% y la inflación sigue bajando. Es más, en los últimos 2 meses los salarios empezaron a ganarle no solo que le gana a los precios, sino que además le está ganando a los precios de los alimentos. Por lo tanto, es cierto, la foto es tremenda, pero la película es fabulosa. De hecho, cuando nosotros asumimos, el 85% de la gente decía que estaba mal. Hoy, el 65% de la gente dice que está mal. Es un número horrible, pero bajó 20 puntos y eso en 5 meses es casi milagroso. Y ahora le voy a pasar otro dato más importante. Cuando nosotros asumimos, solamente el 20% creía que en un año íbamos a estar mejor. Y hoy ese número es 55%. Por lo tanto, entiendo que la situación es mala, pero hacia el futuro es mejor. La alternativa era seguir haciendo lo que hacíamos antes. Hubiéramos volado por los aires. I'm asking you an emotional question. For the person that might be Yo no tengo por qué lidiar con las emociones. O sea, yo hablo de números y de realidad, no de emociones. Digo, porque una persona, por ejemplo... Por ejemplo, no. A ver, una persona, supongamos que tiene un Lamborghini. Ok. Okay. Entonces, ¿cuáles son las emociones de quien tiene un Lamborghini? No lo sé, porque probablemente si, digamos, está en un lugar donde muy pobre, puede ser que se sienta muy bien con su Lamborghini. Pero si vive en un lugar donde todos tienen 15 Lamborghinis, se siente miserable. Entonces, digo, no puedo lidiar con las emociones. Digamos, yo solamente puedo lidiar con la realidad. No. I'm talking about reality. I'm talking about the family that says, I can't afford food. And you give them extremely sophisticated economic explanations full of data. And they say to you still, I can't afford food. When am I going to be able to? Vamos por parte. En primer lugar, por ejemplo, hoy hay 15% de la población que es indigente. Es decir, no logra satisfacer las necesidades básicas. Si nosotros hubiéramos seguido haciendo lo mismo que se estaba haciendo, hoy habría 60% de indigentes. Por lo tanto, digamos, no se puede caer en lo que se llama la falacia del paraíso. Es decir, digamos, o sea, si me vas a comparar contra el paraíso, siempre la vida es horrible. Ahora, si comparamos contra el escenario alternativo, digamos, 60% de indigentes hubiera sido una verdadera catástrofe, peor que la que tenemos ahora, que es 15. Primer punto. Segundo punto, hoy la inflación en alimentos está muy, pero muy por debajo de la evolución de los salarios, con lo cual en términos de alimentos, los salarios están subiendo muchísimo. De hecho, los salarios están subiendo en términos reales porque los últimos 2 meses le estuvo ganando la inflación y muchísimo más a los alimentos. Por lo tanto, es más, hoy la gente va al supermercado. Esto es muy importante. Cuando nosotros asumimos el 70% de la gente consideraba que los precios iban a seguir subiendo. Y el 30% restantes, cerca de 27%, consideraban que en el mejor de los casos iban a estar estables y alguien consideraba, y 3 puntos que podían caer. Hoy la cantidad de gente, digamos, que dice que los precios están subiendo, está en el 40%. Y el 60% dice que los precios o están estables o están cayendo. De hecho, es la primera vez en 25 años que la opinión mayoritaria de la gente es que la inflación va a caer y algunos dicen que además va a haber deflación.
Por lo tanto, digamos, está funcionando. La gente lo está viendo. Que no lo vean los medios de comunicación a los que les quitamos la pauta publicitaria y mienten acerca de las cosas que hacemos, es un problema de los medios de comunicación que mienten porque se quedaron sin el dinero del Estado. Pero la realidad, digamos, les rompe los ojos todo el tiempo. Es decir, yo entiendo que a los medios de comunicación yo les resulto horrible porque les quité el dinero del Estado. Es decir, yo creo verdaderamente en la prensa libre y cuando la prensa recibe dinero del Estado no es libre, es esclava del Estado. Entonces nosotros le quitamos la pauta y por eso mienten. Digamos, si fuera cierto lo que dicen los medios, en realidad este gobierno ya hubiera estallado y sin embargo todo el tiempo mi imagen crece. You describe yourself as an anarcho-capitalist. Someone who thinks centralized states should be abolished, that private corporations should fulfill all of the state's current duties, like schooling, defense, and building roads. Are there certain things, though, that the state must do? And what are those things? Hay que separar en dos dimensiones. Una cosa es mi posición filosófica. Es decir, claramente yo filosóficamente soy anarcocapitalista. Considero que el Estado es una organización criminal. Por ejemplo, ¿vos estás a favor del robo? No. Ok, yo tampoco. Sin embargo, vos los impuestos no los pagás voluntariamente. Es decir, si vos no pagás tus impuestos vas presa. Correct. Es decir, con lo cual, la contracara de eso es que hay violencia institucionalizada. Es decir, lo que pasa es que hay ladrones con licencia, el Estado, y hay ladrones sin licencia. Pero en realidad, digamos, vos podrías tomar una banda de ladrones y si se autoproclama el Estado no tendría ninguna diferencia con lo que es el Estado. Y eso, digamos, o sea, los libertarios anarcocapitalistas entendemos que entonces el Estado es una organización violenta que vive de una fuente coactiva de ingresos llamado impuestos. Digo, los impuestos no lucen algo muy amigable. De hecho, es una rémora de la esclavitud. Pero ese es un mundo ideal. Y yo entiendo que ese es un mundo ideal. Y es el ideal al que yo apunto. Y en el mundo real tiene muchas complicaciones. De hecho, en la vida real yo soy minarquista. Uno tiene que fijarse ese norte y diseñar sus políticas para alcanzar la libertad. Porque también me parece una posición absolutamente estúpida la de algunos libertarios que ellos dicen, no, bueno, hay que permanecer afuera, o sea, los agoristas. Yo diría que los agoristas, más que agoristas, son estúpidos. Porque yo conozco un agorista, por ejemplo, que él se considera agorista y que hay que luchar contra el Estado. Y en el medio de la pandemia estaba haciendo una fiesta, lo cual estaba prohibido, y casualmente lo llamé por teléfono para saludarlo, y justo lo había ido a ver la policía. Y este tan agorista y que estaba dispuesto a pelearse contra el Estado, por poco se orinaba encima. Entonces, o aquellos que dicen no, que la posición de un verdadero libertario debería ser cambiar el sistema. Ahora, el sistema se cambia estando adentro, no desde afuera. Es decir, ningún político va a cambiar un sistema que lo beneficia en favor de la gente porque él tiene el poder de hacerlo. Entonces, lo voy a hacer con un ejemplo más fácil. En Argentina el soccer, el fútbol es el deporte más popular. No. Cuando vas a un estadio de fútbol, es un hermoso espectáculo, muchísima gente en las gradas, muy colorido, la gente canta canciones muy lindas, pero si tú pones el balón en el medio del campo, por más que la gente grite, por más que agite sus banderas y todo lo que sea, la pelota no se mueve. Si vos querés ganar el partido, necesitas jugadores. En el seleccionado argentino los goles los hace Messi. Es decir, necesitas que alguien haga los goles. Entonces, esa idea de que desde la tribuna podés cambiar algo es estúpido. Mucho más estúpido es creer que lo podés hacer desde, digamos, sentado en el living de tu casa. Entonces, la única forma de modificar esto es meterte dentro del sistema y disputarle el poder, porque si no, no lo vas a cambiar.
Why do you think libertarians in America are such losers? In other words, the Libertarian Party, they've never won anything. They have no influence. And yet some of the most brilliant people I know are libertarians. I'm picking up on what you're saying, that libertarians in general tend to sort of be critics from the stand and not in the arena. Is there something about libertarian ideology that creates that phenomenon? Sí, claro, porque odiamos al Estado. Además, So how do you get over your hatred from the state to be in the arena and fight the state from within? bueno, hay algunos que creemos que hay que meterse en la arena política. A ver, yo estoy haciendo el ajuste fiscal más grande de la historia argentina y de la humanidad. Pero eso lo estoy haciendo porque me metí dentro del Estado. Nosotros bajamos a la mitad la cantidad de ministerios. Todos los meses echamos empleados públicos. Todo el tiempo estamos, eliminando regulaciones. Estamos eliminando mucha corrupción. Eso desde afuera no se puede hacer. Claramente que usted puede hacer un montón de críticas. Si yo me pusiera en una posición libertaria ridículamente purista, no podría cambiar nada. Porque entonces no tendría que estar. Y entonces le estaría regalando el terreno a los socialistas. Porque hay algo que hay que entender, es que el poder es un juego suma cero. Y si no lo tenemos los que estamos a la derecha, lo van a tener los de la izquierda. Y si los libertarios, en lugar de pelear contra la izquierda, pelea contra los propios, lo único que hace es ser funcional a la izquierda. Es decir, esos libertarios que lo único que hacen es criticar lo que nosotros hacemos, primero que son unos cobardes en la gran mayoría, porque nunca se quisieron meter en la arena, en el barro que es la política. Yo he tenido que soportar calumnias, injurias de todo tipo, pero no solo sobre mi persona, sobre mi hermana, sobre mi padre, sobre mi madre. Han dicho cualquier tipo de barbaridades. Se han metido con mis seres queridos, con todos. Hasta se han metido con mis perros. Es decir, hasta violando la propia Constitución Nacional, que dice que las acciones privadas están, reservadas a lo privado y a la conciencia y a la voluntad de Dios. O sea, y han sido tan sucios, tan inmundos, que hasta se han metido hasta con mis perros. Es decir, en ese sentido, hay que tener mucho coraje para hacerlo. Por lo tanto, muchos de ellos critican desde una posición cobarde. Segundo, ignoran muchas de las restricciones que uno enfrenta cuando está en esto. Y no solamente eso, sino que además deberían tener los votos que no tienen. Entonces es más fácil decir que uno es libertario y que odia al Estado y criticar desde afuera. Eso siempre es mucho más fácil. Hasta genera un conjunto de reacciones químicas en el cerebro que hasta es placentero criticar. Bueno, yo decidí salir de la crítica y pelearle a los socialistas de frente. Y afortunadamente no solo estamos siendo muy exitosos en Argentina, sino que además hemos expandido este supuesto fenómeno barrial a todo el mundo. ¿O acaso tú desconoces lo que pasó luego de que pasé por Davos? ¿O acaso desconoces lo que pasó luego de que estuve en CPAC, Washington? ¿O acaso desconoces lo que pasó en el Instituto Milken o lo que pasó ayer en Stanford? I've seen all of it. Do you like being the skunk at the garden party? ¡Amo! ¡Amo ser el tope adentro del Estado! Soy el que destruye el Estado desde adentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas. Es decir, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado. Y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras, calumnias, injurias, tanto sobre mi persona como mis seres más queridos, que son mi hermana y mis perros y mis padres, con tal de destruir al Estado. Of all of the things that's getting under your skin, why the criticism of your dogs? Porque saben que son mis seres más queridos y son tan sucios, tan bajos y tan miserables que se meten con mi vida privada, algo que no deberían hacer, y llegan al límite de meterse con mis perros. Les voy a dar un ejemplo, solamente un ejemplo. Obviamente yo cuido mucho de mis perros y tengo todo un equipo de veterinarios que se ocupan de cuidarlos, lo cual además lo pago con mi propio dinero. Por ejemplo, a una de las veterinarias que vienen a cuidar a mis perros,
la han estado llamando 30 veces por día. Esa basura de periodistas que no son periodistas, sino que son operadores políticos. ¿A vos te parece normal que un periodista llame 30 veces a una persona durante toda una semana? Todos los días 30 veces. ¿No te parece que es invasivo? ¿No te parece que es agresivo? Digamos, que se metan, digamos, con los aspectos de mi vida privada. ¿Qué les importa si yo no afecto la vida de nadie, no afecto la libertad de nadie ni la propiedad de nadie? Digo, ¿por qué se meten conmigo? Bueno, lo hacen porque son parte del sistema político. No es la forma, digamos, en la cual se debe jugar. One of the things that's interesting to me about your worldview is that you combine sort of this ultra free market economic strategy with what in America we would call extreme anti-wokeness. And here in the States, at least, free market capitalism is usually associated with liberalism. But you have railed against, quote unquote, shit libs. Can you explain why you think economic libertarianism and anti-wokeism, for lack of a better term, go together? Because for many people here in the States, that's not a natural pairing. A ver, la forma en la cual se ha educado la gente no está educada, digamos, en la plena libertad. Y el mundo que yo estoy proponiendo es un mundo más libre. Entonces, por eso también es tan importante, digamos, la batalla cultural. La batalla cultural es parte de mostrarle al mundo que durante muchísimos años estuvo equivocado. Es más, lo que hoy políticamente es correcto es un mundo aberrante porque tiene muchísimo socialismo. Y cuando uno entiende la lógica del camino de servidumbre que planteaba Hayek, y si vos en la visión de Mises tenés el capitalismo de libre empresa por un lado y el socialismo real por el otro, cualquier solución intermedia te va a demostrar que es inestable en términos de capitalismo, es decir, que va a tender siempre al socialismo. Y esa es la gran batalla. Es una batalla que se da permanentemente. Digo, por eso siempre se dice que el costo de la libertad es su eterna vigilancia. Y lo que tenemos es que cada vez tenemos mejores herramientas para interpretar esto. Y hay algo que es muy importante. En estricto rigor, el Estado existe porque los hombres han fallado en poder convivir en paz. Y por eso existe el Estado. Eso, digamos, lo podrías ver con mucha claridad en un libro maravilloso de Robert Nozick que se llama Anarquía, Estado y Utopía, que te explica cómo aparece el Estado. Pero en rigor, entonces el Estado existe porque los hombres han fracasado en eso. Y en realidad estos problemas la tecnología los podría arreglar. Entonces esto es muy importante porque el mundo real puede parecerse más o menos al ideal anarcocapitalista conforme avance el progreso tecnológico. En ese sentido, por eso es que, digamos, yo estoy tratando de promover y exacerbar todas las cuestiones de índole tecnológica en Argentina. ¿Por qué? Porque eso lo que va a hacer es acelerar el avance de la libertad. O sea, ni siquiera los economistas están educados para entender esto. Pero eso no tiene que ser un motivo para bajar los brazos, porque de hecho cada vez son más los libertarios en el mundo. Por lo tanto, o sea, lo que hay que hacer es seguir dando la batalla cultural, pero además entender que desde afuera no se cambia nada, y mucho menos tirándole piedra a los propios. Entonces, lo que yo, digamos, lo que estoy haciendo es, me metí en el barro de la política, por ahora parece que viene muy bien, pero lo que sí tengo claro es que voy a morir con las botas puestas. Es decir, yo no me voy a rendir, ni me voy a quedar tirado en mi sillón mirando cómo otros dan la pelea y criticando a los propios, favoreciendo a los socialistas. Speaking of the mud field of politics, you may have heard that we have an election coming up in this country. And many people on the right, many people who have a worldview similar to yours, see it as a battle between what you would call sort of the old establishment. Maybe you described the previous establishment in Argentina, I think, as the garbage political caste. They view Biden and Kamala Harris that way, against sort of an populist insurgency representing the people of Trump. Do you see it that way?
Yo no tengo por qué meterme dentro de la política de Estados Unidos. Yo hoy tengo una responsabilidad como jefe de Estado. Yo he decidido ser socio de Estados Unidos, sea gobernado por republicanos o por demócratas, más allá de cuáles fueran mis preferencias ex ante. Yo tengo una responsabilidad como presidente y he decidido que mis aliados en el mundo son Estados Unidos e Israel. One of the things that's going on among the right on this country, especially among younger people, sort of at the vanguard, you would say, of maybe the new right, is that economically, they're abandoning libertarianism and free markets. And in terms of foreign policy, they're embracing isolationism. The exact opposite of your worldview. What's your message to those people? De vuelta, uno tiene que ser... Yo soy defensor de la libertad y mi análisis siempre parte de la libertad. Y yo puedo opinar por sobre cómo yo veo las cosas, no por lo que opinan los demás. Yo soy un libertario que creo que libertarianismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y bajo esas normas es que yo diseño la política económica y ese es el norte con el cual yo me guío. Y eso es independientemente de lo que hagan los otros. There's a big debate going on right now in America about whether or not this country should still be the world's policeman. Do you think the world is a safer place when America plays that role in the world? Este es un tema muy interesante porque el problema es, a mí me gustaría tener un mundo libertario. A mí me encantaría tener el paraíso narcocapitalista. El problema es que si yo avanzo en la solución anarcocapitalista, pero otro país no lo hace, puede terminar esclavizándonos porque ellos no abrazaron esas ideas. Entonces tenés un problema, digamos, básicamente de lo que se denominaría un problema del dilema de los prisioneros. Y no por una intervención violenta de que no los dejas negociar. Algunos países no avanzan sobre otros porque puede haber una contrarrespuesta del otro. Entonces, lamentablemente, ese es el mundo que hay. Por eso yo soy tan optimista con la tecnología, porque todo este tipo de cosas van a poder ser superadas. Pero en la transición, lamentablemente, el mundo es el que es. Y digamos, o sea, las soluciones soñadoras, te propongo que saques a Estados Unidos como policía del mundo. Te puedo asegurar que el equilibrio es muchísimo peor que el que tenemos hoy. ¿Es el ideal este? No. Pero en un mundo donde hay otros que juegan con otras reglas de juego, si vos corres el rol de Estados Unidos, te vas a encontrar con un mundo muchísimo peor. Salvo que te guste ser esclavo. There's a quote that I've been going back to a lot recently as I've been rereading the writings of a lot of Soviet dissidents. And perhaps you've heard this, but this is from the writings of Alexander Solzhenitsyn. And here's what he says. Human nature is full of riddles, he says. And one of these riddles is this. How is it that people who have been crushed by the sheer weight of slavery and cast to the bottom of the pit can nevertheless find strength to rise up and free themselves, first in spirit, then in body, while those who soar unhampered over the peaks of freedom suddenly appear to lose the taste for freedom, lose the will to defend it, and hopelessly confused and lost, almost begin to crave slavery. Why is it that the people that have benefited the most from freedom, the most from the Enlightenment, the most from the progress of the West, take it for granted? And is there a way for us, short of catastrophe, to recover the hunger that you so clearly feel for freedom? La primera parte de la respuesta la voy a pivotear sobre la historia del pueblo judío. Digamos, uno de los motivos por los cuales soy un gran admirador de Moisés es porque es el máximo libertador de la historia. La hazaña del pueblo judío es equivalente a que un pueblo que estaba esclavizado es como que hubiera enfrentado a la suma de Estados Unidos, Rusia y China. Así para tomar orden de magnitudes. Ahora, a pesar de que el pueblo hebreo
vio cada una de las plagas que terminaron doblegando a Egipto, al momento de salir de Egipto, solamente 1 de cada 5 se fue de Egipto. El primer punto es, ¿se puede lograr la libertad? Sí. Digamos, si uno tiene la fuerza y la convicción, tarde o temprano lo va a lograr. Primer punto. Segundo punto. Hay gente que prefiere entregar su libertad por el They pescado preferred gratis. slavery. Bueno, pero es la elección de la gente. Ese es el segundo punto. Y después hay otro elemento más. El socialismo es muy hábil en tratar sobre los valores más miserables del ser humano, porque el socialismo está basado en la envidia, en el odio, en el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley, y si es necesario en el asesinato, porque han asesinado a 150 millones de seres humanos. Dicho esto, cuando las sociedades comienzan a progresar, lo que hace el socialismo es inocular el virus de la envidia, del resentimiento. Supongamos que vamos a una carrera. Somos 20 personas corriendo. ¿Cuántas personas pueden ganar la carrera? Una. Solo una. Entonces, ¿qué hace el socialismo? Trabaja sobre los 19 restantes, hablando de una conspiración donde hay uno que ganó y está sometiendo al resto y fomenta la envidia y el odio. Porque es más fácil creer que fue una conspiración a que tener que aceptar que el otro fue mejor. Y de eso va la batalla cultural. Mostrarle que los valores morales de ellos son inmundos y que esos valores inmundos conducen a instituciones espantosas y que entonces cuando se aplican esas instituciones, los países se derrumban y caen en la miseria. ¿Quiere un buen ejemplo de esto? Argentina abrazó las ideas de la libertad en 1860. De ser un país de bárbaros, en 35 años se convirtió en el país más rico del mundo. Y después, a inicio del siglo XX, abrazó las ideas del socialismo y se convirtió en un país miserable, un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, con una presión fiscal en ese sector del 70%. Quiere decir que el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos y hay 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer. Esa basura es el socialismo. Entonces, ¿y cómo lo hicieron? Inoculando la idea de la justicia social, que está basada en la envidia, que es el trato desigual frente a la ley y que está basado en el robo. Y ese deterioro de los valores morales es lo que genera la decadencia. Por lo tanto, uno tiene que dar la batalla en el plano económico, tiene que dar la batalla en el plano político y tiene que dar la batalla en el plano cultural. Y si uno falla en alguno de estos puntos, el socialismo se mete por ahí y triunfa. Por eso que nosotros peleamos en la arena política, damos la discusión en la economía y en ningún momento he dejado de dar la batalla cultural. Con la diferencia que ahora tengo un micrófono más grande. But maybe the lesson of the Exodus story, that some people will prefer the comforts of slavery to the insecurity of freedom. Está bien, pero uno lo que tiene que hacer es trabajar para explicar los beneficios de la libertad. And maybe you need a Moses. Sí, digamos, ojalá pudiéramos tenerlo. Thank you so much. Gracias. President Milei. Thank you so much.